Presentamos una serie de piezas mediante la representación de sus vistas, alzado planta y vista lateral, y se trata de realizar la acotación correspondiente. En este primer caso podemos ver que el criterio que se suele seguir es repartir las cotas entre las tres vistas. Como con las cotas indicadas en el alzado y en la planta es suficiente, en realidad en este caso la vista lateral podríamos ahorrárnosla, su dibujo. En los casos en los que ese reparto de cotas ayuda o hay elementos que solo se pueden acotar en la vista lateral, pues en ese caso, pues de alguna manera sí se representa dicha vista lateral. Luego en este caso, la vista lateral representada sobraría y por tanto no vamos a acotar sobre ella. Vamos a escribir las cotas indicadas en la figura. No se han puesto valores numéricos para no complicar la figura. Lo primero, en este caso, en el alzado se puede apreciar que hemos dado la altura total del cilindro y luego la altura de este primer elemento en la parte inferior. Lógicamente, por diferencia se sacaría lo anterior. Aquí hay un detalle, como hay unas hendiduras que aparecen aquí, nosotros consideramos que, digamos, no se ha acotado, digamos, la posición de esta de aquí, porque al dar esta se está suponiendo que corresponde a la misma medida. Para que quedara claro, quizá habría que hacer aquí esta línea que saliera desde aquí y que se viera la coincidencia. Bueno, admitimos esa pequeña cuestión. Hemos dado en la planta el diámetro de la circunferencia y luego aquí, como hay estos elementos que son, todos ellos están aquí sometidos a un círculo de este radio, a una circunferencia de este diámetro, pues lo que hemos hecho ha sido acotar ese diámetro, obsérvese que se ha prolongado ligeramente, que el espesor de la línea del trazado de esa prolongación es menor que es el espesor de la pieza, y hemos acotado el valor del diámetro de ese elemento, que correspondería a todos los que están aquí. Y luego, dada la simetría de los elementos, se ha acotado este ángulo, que es el ángulo de abertura entre estas dos líneas que salen. Al solo acotar un elemento, significa que los otros son iguales. Y con esto quedaría esta pieza totalmente definida. Pero insisto que la vista lateral no se habría dibujado. Aquí la hemos dibujado porque, bueno, pues porque se vea hacer este comentario, pero en la representación con estas dos vistas es suficiente y por tanto esto no se dibujaría y por tanto no se perdería tiempo en su realización. Aquí tenemos una pieza representada mediante el alzado, la planta y la vista lateral. Como se puede ver, en este caso sí utilizamos la vista lateral para indicar ciertas alturas de elementos. Podíamos habernos esforzado en acotar aquí, pero vemos que estas profundidades pues, nos ayuda muchísimo el tener la vista lateral realizada. Empecemos por el alzado. Hemos dado la altura de la distancia de este centro de esta circunferencia respecto a un plano de referencia base. Hemos dado el diámetro de esta circunferencia. Podríamos haberlo dado aquí como este diámetro o habiendo puesto aquí el radio. Recuérdese que se pondría la letra R. En la actualidad se pone la letra R en todos los radios que se acotan. Es más interesante puesto que esta pieza tiene un elemento plano y por tanto pues parece que es más interesante dar el valor total de esta altura. A continuación hemos posicionado respecto a este plano de referencia de la derecha esta distancia que es la distancia del centro de esta semicircunferencia. Esta tangente común no hace falta acotarla puesto que todo elemento que sale de una ejecución geométrica no se acota. En planta, lo que hemos hecho ha sido acotar ahora la posición relativa de esta semicircunferencia, que como se ve que es tangente aquí, pues con dar el radio es suficiente. Y a continuación el nervio este que sale de aquí, que corresponde a este elemento de aquí, pues ese nervio hemos acotado su posición, la posición del extremo del nervio respecto al centro de la circunferencia. Ya decíamos anteriormente que los elementos, los ejes, son unos buenos elementos de referencia. Y a continuación aquí en la vista lateral damos lo que sobresale este cilindro de este radio, que sería esta longitud, esta medida, y luego lo que sobresale el nervio este, obsérvese que este punto corresponde con este de aquí y este punto de tangencia corresponde con este. Y por tanto damos lo que sobresale este nervio con esta forma correspondiente a esa tangencia. Por otro lado, también hemos dado aquí en la vista lateral la altura de este plano y de este plano, que son este elemento y este elemento. Esas alturas las podríamos haber dado aquí, pero complicaría ligeramente la figura. Y por último, damos lo que sobresale este cilindro, aquí, que sería esta medida, lo que sobresale respecto a este plano de la parte izquierda de referencia en la vista lateral. Y con esto tenemos todos los elementos que nos permitirían bien verificar o bien fabricar un cuerpo, una pieza de con esta representación.
Aquí tenemos otro caso en el cual nos podíamos haber ahorrado el dibujo de la vista lateral, por tanto esto habría que eliminarlo. En principio no hace falta, puesto que no es relevante a la hora de indicar ningún tipo de cotas ni hacer ningún tipo de repartos. Como en un caso, el primer caso que hemos hecho, hemos dado la altura del cilindro de mayor tamaño y esta otra altura de menor, y la diferencia pues sería lo que sacaríamos aquí al restar una medida de otra. Damos el diámetro del círculo de mayor diámetro, de mayor tamaño, y el diámetro del de menor. Y ahora tenemos que dar aquí, como esto es una hendidura, una abertura que se produce en esta parte inferior, pues vamos a dar respecto a una referencia, siempre tomamos como referencia los ejes. Respecto a esta referencia daríamos este ángulo, y luego, que es el ángulo donde se inicia el primer plano de corte, y luego el ángulo de la apertura de esa hendidura, que va a continuación. Entonces siempre las referencias de los ejes son fundamentales. Aquí esta la hemos sacado fuera. Podríamos haber puesto el diámetro aquí en alguna otra posición, pero nos complicaría. Recuérdese que no se deben poner muy cerca las dos flechas de 2 diámetros, o al menos tienen que ir en las proximidades de 90 grados. También esta medida la podríamos haber acotado aquí, dando esta dimensión desde este punto hasta este punto. Bien, hemos preferido esto en este caso, pero las dos opciones serían válidas. Insisto que esta proyección no habría que dibujarla, puesto que no es relevante a la hora de la interpretación de la pieza y no la necesitamos para dar ninguna cota. Si esto estuviera muy sobresaturado de cotas, pues entonces sí vendría bien, pero en general no va a haber que hacerla y por tanto ese tiempo de trabajo nos lo ahorramos. Aquí tenemos otro caso en el que la vista lateral la debemos eludir, no se dibujaría, no aporta nada. Como se ve, es un cilindro que tiene esta altura y luego la altura total de la pieza, que sería esta. Y por diferencia sacaríamos la altura de este cilindro, que tiene esta forma en planta. Esta forma. Y entonces aquí, bueno, pues en alzado damos esas dos alturas, damos el diámetro de este cilindro, y ahora aquí tenemos que dar varias cosas. Una de ellas, el radio de este elemento. De esta semicircunferencia daríamos el radio. Al solo dar un radio, quiere decir que el otro es idéntico, evidentemente. Aquí se da también el radio del eje, importante. Cuando es una forma, digamos, variable, como es este caso, se acota el radio o el diámetro del eje. En este caso el radio, porque el ángulo, el arco correspondiente es menor de 180 grados. Perdón. Y luego daríamos este arco, la medida de este ángulo, el ángulo este, que va desde este eje, que es el eje de referencia, a donde termina la otra parte de la pieza, y daremos este ángulo. Tanto grado, esto pues pueden ser 120 grados, pero escribiríamos aquí 120 grados. O sea que, como digo, se da el radio de este elemento, solo se acota uno puesto que el otro es igual, el radio de este eje, que es esta medida que está indicada aquí con esta línea, y luego el diámetro total, el ángulo de esta apertura y luego las dos alturas correspondientes a los dos cilindros. Y la vista lateral no se dibuja, puesto que no aporta nada en la representación. La pieza que presentamos es bastante más compleja y aquí surge la necesidad de acotar, digamos, en las tres vistas. Lo primero, posicionamos esta anchura, damos esta medida. Aquí esto es discutible porque si la pieza es simétrica, bueno, aquí se ha dado esta longitud de esta hendidura que hay aquí, que corresponde a esta oculta de aquí en la planta. En realidad, si se sigue el criterio de acotar entre elementos simétricos, parecería más riguroso acotar la distancia entre este punto, entre esta línea vertical y esta otra, para mantener ese criterio de elementos simétricos. Esto otro, bueno, pues es válido, pero nosotros somos más de la opinión de acotar entre simétricos. Luego hemos dado aquí la altura del centro de este círculo de aquí, y luego la posición relativa de este centro respecto al centro del círculo anterior. Este punto, como se puede ver, no solo es el centro de esta semicircunferencia que viene aquí, sino que también es el centro de este arco que viene por aquí por la parte superior, y por tanto es un elemento importante a posicionar. Aquí en el alzado hemos dado la anchura de este elemento, que al dar esa anchura no hace falta dar este radio, y aquí habría que dar este radio, lógicamente, correspondiente a este arco de circunferencia. Aquí desde este punto se ha trazado la tangente, como se puede ver, y por otro lado tenemos aquí el posicionado de este plano, que sería desde la base, hemos dado esta altura, y luego la altura de este otro elemento aquí, que la tendríamos aquí. En planta tendríamos lo que sobresale totalmente la pieza, luego la profundidad de este elemento, y luego el radio, este radio que está indicado, o sea, las flechas que están indicadas son aquellas en las que hay que poner un valor numérico. Este radio,
que OSBS se ha posicionado al centro, pero no se han dado las coordenadas del centro. ¿Por qué? Porque cuando es un cuadrante de circunferencia, con dar el radio suficiente, puesto que entonces geométricamente el centro viene determinado. En la vista lateral damos las profundidades de los distintos elementos, lo que sale este elemento, que sería esto. Aquí hay una pequeña bajada, OSBS, esta línea está por encima de esta, ligeramente, y eso es fruto de que este punto está más alto que este de aquí, fruto de la curvatura. Entonces aquí alguien podría pensar que se está acotando sobre ocultas, y eso es un error, como se sabe. Entonces en este caso no, se está acotando la distancia de este punto hasta este punto en esa pequeña bajada. Una forma de solucionar esto, si no hubiera sido con esa bajada, sería haber hecho un corte parcial aquí, y entonces haber convertido esto en línea continua, y entonces ya se nos soluciona el problema de acotar sobre ocultas. A continuación, aquí en la parte derecha de la vista lateral, tendríamos esta profundidad, que es lo que sobresale este elemento, esta altura, que es esta altura, obsérvese que esta altura corresponde a esta distancia entre estos dos elementos de aquí. Bien, y bueno, pues luego pequeñas distancias aquí entre elementos con unas referencias. Esto es, por ejemplo, esta medida es lo que entra esta hendidura aquí, y esta medida es lo que entra esta hendidura aquí, que esta hendidura es la que corresponde a esta forma que tenemos aquí, y a esta de aquí. Esto de aquí, este rectángulo de aquí, corresponde con este. Siempre mirando las correspondencias, y como se recordará, es muy importante no repetir ninguna cota. No repetir ninguna cota, puesto que eso puede dar lugar a confusión. Incluso en algún momento podemos cometer el error de poner un valor numérico distinto y estamos repitiendo una cota. Por tanto, al que está mecanizando eso le estamos volviendo loco porque no sabe a qué cota referirse. Entonces solo se da una para saber que es una referida a un determinado elemento, evidentemente, en una de las vistas, en una de las proyecciones. En este caso hemos dado las tres vistas. Obsérvese que en esta no se ha acotado nada, que en realidad con dar este alzado y esta vista lateral sería suficiente. Pero bueno, para una mayor claridad se ha dado también la planta. En realidad esta se podría eludir, o bien sustituir estas cotas de aquí por esta que tenemos aquí. Aquí, como se puede ver, hemos dado el diámetro de esta circunferencia. Al dar solo uno sabemos que el otro es igual. Hemos dado esta medida, que es la anchura total de la pieza o el diámetro de esta semicircunferencia, la distancia entre centros y luego la profundidad y el espesor tanto del elemento total como de este elemento de partida. Podríamos, si hubiéramos querido, pues, darle relevancia a la planta, pues a lo mejor una de estas medidas, esta por ejemplo, haberla dado aquí, con lo cual pues hemos cumplido el criterio ese de repartir las cotas entre las tres vistas. Insisto que esta la podíamos eludir porque con esto y con esto la pieza está perfectamente definida y podemos imaginarnos cómo es la pieza. Este caso es otro en el cual esta planta la podíamos evitar, puesto que con estas dos vistas queda definida la pieza. Como se puede ver, hemos acotado la distancia entre los centros, hemos acotado esta semicircunferencia, hemos acotado el radio de esta circunferencia, o el diámetro, que lo tendríamos, que no está aquí indicado. Sí, está aquí indicado. Este es el diámetro de la interior. Este en realidad, esto está mal. Este sería el diámetro de la interior y esta flecha debiera salir hacia afuera. Hemos sobrepasado ligeramente el eje y hemos puesto el signo de diámetro, que eso es lo que se suele hacer en estos casos. O sea que esta flecha deberá salir hasta la exterior, dado que la interior ya la hemos acotado. Y luego hemos acotado este ángulo, el arco correspondiente a este ángulo, que digamos es lo que se abre en estos dos elementos, y la posición relativa de uno de los planos de corte, de inicio, respecto a un eje. En este caso lo hemos hecho esta, es decir, hemos dado esta cota. Podríamos haber dado esta otra. Entonces, claro, dando esta hacia aquí abajo, respecto a este eje, y ahora dando el total, tenemos ya localizado y posicionado este elemento. Y luego, por supuesto, en la vista lateral hemos dado la profundidad de la pieza. Por tanto, la planta la podíamos haber eliminado. Se recuerda que hay un criterio siempre muy bueno para no olvidar ninguna cota o para tener seguridad de lo que estamos haciendo, que es imaginar que estamos, en vez de fabricando la pieza, que la estamos dibujando. Y según vamos necesitando las medidas para ese dibujo, vamos indicando las cotas en las correspondientes proyecciones. Y esto es un criterio, una ayuda de gran interés, puesto que nos da seguridad cuando hemos terminado de realizar un trabajo. Aquí tenemos otro caso. Podíamos poner la vista lateral o la planta, una de las dos. En este caso hemos optado por la vista lateral, por tanto la planta la podríamos eludir.
Entonces, lo que pasa es que la planta en este caso ayuda bastante a interpretar cómo es la pieza. O sea que en ese sentido, pues todo esto es relativamente discutible. Y nosotros estamos dando una acotación, pues es que es con los criterios que se siguen en general en España, pero luego dependiendo de las empresas, pues muchas veces se tienen unos criterios ya de empresa. Entonces, dependiendo de los elementos que se fabrican o construyen, ¿no? Y entonces, de alguna manera, estos son unas ideas generales que son comunes a todos los elementos de acotación, pero que pueden haber, digamos, en algunos casos, pues algunas modificaciones o algunas definiciones concretas para acotar de una forma determinada. Y eso ya depende del estilo de la persona que lo hace. En este caso, como se puede ver, hemos acotado esta referencia, hemos tomado esta referencia de este eje y hemos acotado esta altura para tener la posición de este centro y de este centro. Damos uno de los radios, lo ponemos por fuera, como se puede ver, porque no nos cabría el número por dentro. Y entonces, damos la distancia entre elementos simétricos que sea entre estos dos ejes. Aquí damos la anchura total de la pieza y luego, pues, damos la anchura de este elemento que tenemos aquí, que al dar esa anchura lo que estamos dando indirectamente es el diámetro este de aquí. Ya se sabe que cuando el ángulo es de 180 grados, podemos seguir el criterio de acotar el radio o acotar el diámetro. Si es menor de 180 grados, acotamos el radio, y si es mayor de 180 grados, el diámetro. En este caso hemos seguido por esta idea de poner esta distancia. Y aquí, evidentemente, la distancia entre los dos centros. Y luego en la vista lateral hemos dado la profundidad de estos elementos de aquí y la profundidad total. Esta profundidad la podíamos haber dado aquí si es que quisiéramos darle relevancia a la planta y haber dejado una y otra por repartir medidas. O incluso esta medida, que es la anchura total, la podíamos haber dado en la planta, con lo cual habíamos quitado una cota de aquí y habíamos repartido un poquito las cotas entre las proyecciones de los elementos. También podríamos perfectamente haber dado, en vez de este radio aquí, haber dado la distancia aquí. Entonces, bueno, son pequeñas variaciones que todas ellas son válidas y que, bueno, que no son relevantes a la hora de la acotación, de que esté correcta. En este último caso, posicionamos el centro en el alzado respecto al plano de arriba, al plano superior, el centro de esta circunferencia y de esta otra. Aquí daríamos este diámetro, aquí se está dando esta separación, podríamos haber dado este radio aquí con la letra R, damos el radio de este elemento. Obsérvese que no se posiciona el centro porque es un cuadrante de circunferencia. Si no fuera un cuadrante de circunferencia, sí habría que posicionar el centro. Y luego en la vista lateral, pues damos la distancia entre estos elementos y entre estos otros dos. Podríamos aquí haber eliminado la planta porque en realidad no haría falta para la interpretación de esta pieza. Como se ve, en las ocultas nunca acotamos. Si tuviéramos necesidad de acotar algo sobre esta oculta, haríamos aquí un corte parcial. Esto lo habríamos convertido en visto, esto seguiría siendo oculto, rayaríamos aquí a 45 grados y ya hemos convertido esa oculta en vista y por tanto pues podríamos acotar. En este caso no tiene sentido porque esto en realidad lo que es este cilindro, es un taladro cilíndrico que viene aquí por la parte inferior de extremo a extremo y aquí por estos elementos pues afecta a esta parte por aquí y en la parte de la derecha a esta parte de aquí. Por tanto aquí no tendría sentido el pensar en acotar esta posición. Pero puede haber algún caso en que sí ocurra. Puede ser interesante que se observe cómo son las piezas que hemos representado y acotado, pues para entender mejor, pues digamos, los criterios que hemos seguido. Aquí presentamos una de las piezas que hemos, digamos, acotado y ahora vamos a presentar la misma pieza, pero acotada, para que se entienda cómo es, siendo la perspectiva, pues la indicación en la acotación. Aquí está la pieza acotada. Aquí tenemos otra de las piezas que hemos acotado hace un momento, para que se vea un poco cómo es la perspectiva, haciéndonos una idea de cómo son las vistas y la perspectiva, y ahora a raíz de eso ver cómo sería la pieza acotada, que es lo que vamos a mostrar en la imagen siguiente. Aquí tenemos otra pieza, con sus vistas, sus proyecciones, y esta hemos comentado hace unos minutos cómo era su acotación. Ahora mismo quizás se entienda mejor el porqué. Entonces es muy interesante imaginarse cómo es la pieza antes de empezar a acotarla para entender o para generar internamente, mentalmente, un criterio a la hora de acotarla. Y ahora vamos a ver la pieza acotada. Observes esta pieza.
este rectángulo, que son estos de aquí que tenemos en la planta, y esta especie de planos o elementos verticales, que serían estos de aquí. Entonces de ahí un poco el sentido de las cotas que hemos puesto, como ahora se va a ver en la siguiente imagen. Ya decíamos que la planta la podíamos eludir, pero esos rectángulos de la planta a los que me refiero son esos planos que aparecían en la pieza, en la perspectiva que hemos dibujado hace un momento. Esta pieza, como se puede ver, corresponde a la que vamos a mostrar a continuación. Aquí tenemos otra de las piezas que tiene más complejidad a la hora de acotarla, de las que hemos visto en este vídeo, y ahora veremos las cotas que hemos indicado para que se vea. Entonces es interesante que se entienda el porqué de esta pieza y de luego las cotas que hemos puesto. Esto lo ponemos simplemente pues para que la persona que está viendo el vídeo pueda perfectamente identificar la filosofía o la estrategia seguida a la hora de acotar para que quede totalmente definida cada pieza.